¿Qué entendemos etimológicamente con la palabra lógica? Proviene del griego antiguo lógica, que significa palabra dotada de razón, y esta, a su vez, viene del logos, que significa palabra, pensamiento, idea, argumento, razón o principio. En el lenguaje cotidiano, expresiones como lógica o pensamiento lógico hacen referencia a contenidos de afirmación coherentes, ya sea con respecto a un contexto discursivo o científico o por una tradición cultural. Del mismo modo, existe el concepto sociológico y cultural de lógica, por ejemplo, la lógica de las mujeres, lógica deportiva, etc., que, en general, podríamos considerar como lógica cotidiana, también conocida como lógica del sentido común. En la cultura griega se produce una escisión en los siglos V y VI a.C. con interrogantes sobre la naturaleza, el hombre, el destino, el universo, la muerte, entre los temas más substanciales que debían ser evaluados por un conocimiento racional. Los filósofos presocráticos fueron los pioneros en abrir una brecha entre mito y filosofía. Aristóteles fue el primero en sistematizar a la lógica que, junto con las aportaciones de los estoicos, la han constituido hasta el siglo XIX. A esta lógica que sistematiza Aristóteles la conocemos como lógica de términos. La lógica aristotélica se ocupa del estudio de los conceptos, dedicando especial atención a los predicables y de las categorías o predicamentos, que se completa con el análisis de los juicios y de las formas de razonamiento, prestando especial atención a los razonamientos deductivos categóricos o silogismos. Aristóteles parte del principio de que los conceptos son actos mentales que expresamos mediante el lenguaje. A esa expresión lingüística del concepto le llamamos término, y es objeto de la misma clasificación atribuida a los conceptos. Los términos pueden ser unívocos, equívocos y análogos. Son unívocos los términos que remiten a un solo concepto y se aplican siempre con el mismo sentido o significado. Equívocos son los términos con los que podemos expresar distintos conceptos, aplicándose en cada caso con un sentido distinto. León tiene una catedral. El león es el rey de la selva. El término que expresa conceptos diferentes pero que tienen un fondo común se llama análogo. Juan está sano. Este clima es sano. El análisis de los distintos tipos de analogía interesó mucho a los filósofos medievales y algunos problemas de la relación entre lo divino y lo humano fueron tratados en función de los distintos tipos de analogía establecidos. Para Aristóteles, la piedra angular del conocimiento es la experiencia, y dicha información nos llega por los sentidos. Información que, más tarde, nuestra razón se encarga de abstraer y analizar. Se trata, por tanto, de un aprendizaje inductivo. Mediante la observación de reglas particulares podemos llegar a tener una premisa universal, y su característica primordial es ser probable. La serie de textos escritos por Aristóteles y que Andrónico de Rodas compiló se le denomina Organon, que es un conjunto de libros que constituyen la primera investigación sistemática acerca de los principios que ha de tener un razonamiento para ser válido y correcto, y su impacto será vital para la historia del pensamiento. El propósito de Aristóteles consiste en encontrar un método desde el cual podamos razonar todo problema que se nos proponga a partir de cosas plausibles, y gracias a él, si nosotros mismos sostenemos un enunciado, no digamos nada que le sea contrario, lo que conocemos como principio de no contradicción. Así pues, hay que decir primero qué es un razonamiento y cuáles sus diferencias. Un razonamiento lógico es un proceso mental mediante el cual podemos justificar lo que conocemos o creemos. El razonamiento se expresa mediante un argumento construido por premisas, proposiciones,
y una conclusión que se infiere de la verdad o falsedad de las premisas. Ahora bien, son verdaderas y primordiales las cosas que tienen credibilidad, no por otras, sino por sí mismas. En efecto, en los principios cognoscitivos no hay que inquirir el por qué, sino que cada principio ha de ser digno de crédito en sí mismo. En cambio, son cosas plausibles las que parecen bien a todos, o a la mayoría, o a los sabios, y, entre estos últimos, a todos o a la mayoría, o a los más conocidos y reputados. Pero recordemos que, evolutivamente, la racionalidad humana surgió a partir de un conjunto de mecanismos biológicos y sociales, que permitieron conductas más complejas basadas en la percepción, la memoria y el procesado eficiente de nueva información con el fin de favorecer la supervivencia de los individuos. En el caso de los seres humanos, la sociabilidad y la tendencia de la especie a formar grupos de individuos emparentados entre sí y que son capaces de reconocer a sus parientes y formar alianzas, llevó al desarrollo de capacidades sociales específicas, que facilitarían el desarrollo del lenguaje humano y, por tanto, de una racionalidad discursiva, y la capacidad de transmitir comportamientos complejos a las nuevas generaciones. La racionalidad puede aplicarse a nuestras expectativas, evaluaciones y a nuestras acciones. Puede fundamentarse en creencias o axiomas, pero no siempre evaluamos racionalmente. Dado que la parte racional depende de la educación recibida, la forma de educar limita, en mayor o menor medida, el marco de posibilidades a las cuales poder acudir como parte de las soluciones. No todas nuestras expectativas responden a las exigencias de la racionalidad, ni tampoco nuestras intenciones a la hora de actuar, ni la forma como lo hacemos. La racionalidad es, desde este punto de vista, una aspiración humana más que una realidad.